Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de ópera, de Rigoletto. ¿Con quién? Con Pancho Corujo, con nuestro tenor más internacional, que en este caso no va a hablar como tenor, sino iba a decir organizador, pero en este caso él es como la dirección técnica de esta obra que está enmarcada dentro de lo que es el Festival de Ópera de Lanzarote. Teníamos ganas de que se abriera un poco, la verdad que este sector ha sido uno de los más castigados también por los aforos y la pandemia, y en este caso parece que se está abriendo un poco y llegan aires nuevos y la verdad que esperanzadores. Sin más dilación pasamos a hablar con Pancho Corujo. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Muy bien, siempre, ya me contabas de otras cosas cuando con Arrecife que se han hecho, organizar algo siempre tiene su cosa de lío, ¿no? De mucho lío, y más cuando hablamos de Lanzarote con las carencias evidentes, no es ninguna crítica, o sí, pero con las carencias evidentes que tiene a nivel de infraestructura y a nivel también de profesionales muchas veces del sector que en otras ciudades sí son fáciles de está encontrar. todo especializado. Exacto, yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Y por eso, claro, hago la apuesta y sí, o sea, hago la dirección artística de este Rigoletto, que va a ser el 14 de mayo en Tías, en el Terrero de Luche, ahora el sábado. Pero también soy el chico para todo. Al final traigo, les pongo el agua, al final estoy haciendo. Y eres un anfitrión que conoce también los hilos de aquí, ¿no? Claro, sí. Pero exacto, para que todo el mundo esté a gusto. Y bueno, eso es lo que. A ver, yo creo que como músico tengo el deber moral y ético de tratar de organizar cosas y de hacer cosas porque tengo la posibilidad, ¿no? Entonces, porque si no, seguramente sería muy difícil de organizarlo sin que la Fundación Nino Díaz, en este caso, y yo no estemos detrás para poder organizarlo. Claro. Y creo que es nuestro deber, incluso nuestro deber civil también, por devolverle un poco a la música eso que nos da, eso que nos hace sentir a nosotros, ¿no? Parece un poco existencialista o romántico, pero es así. No, yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, cuando veía los José Carlos Hernández que han sido atletas, tal, pues esa gente también yo creo que, o en gratitud, a esa gente hay que exprimirlo, porque hemos dado un salto y esa gente debe ahora dar ese salto a las nuevas generaciones. 14 de mayo, ya lo has dicho, en el Teatro de Tías, Rigoletto. ¿Queda marcado en el Terrero de Luche. En el Terrero, perdona, no en el teatro, es verdad, la apunté teatro y estamos hablando, porque luego sí te voy a preguntar sobre las características de una obra en un terrero, pero empezamos hablando por el Festival de Ópera de Lanzarote. ¿Qué proyecto es este? ¿Cómo nace? ¿Con qué fin? Bueno, esto nace por una conversación, como nacen tantas cosas, entre Nino Díaz y yo, en la Fundación Nino Díaz. Él me propone crear un festival por primera vez en la isla, un poco atendiendo, y en esto yo estoy de acuerdo también, atendiendo al empuje que demostraba el público, ¿no? A la recepción que tenía el público en los conciertos de todo lo que tuviera que ver con lírica. Pues siempre o están muy llenos o casi llenos, la gente está muy predispuesta a este tipo de eventos, que dentro del género clásico, digamos, es el Lanzarote. No sabemos muy bien por qué, la gente está mucho más predispuesta, ¿no? Nino tiene mucha experiencia en el otro terreno, ¿no? En la música de cámara, contemporánea, en otro tipo de perfiles. Yo tengo mucha experiencia en la parte lírica, ¿no? De la ópera, la zarzuela y tal. Y es evidente que llegamos a un acuerdo que estábamos de acuerdo en que hay una parte del público grande que está muy predispuesta a ver este tipo de actos. Entonces, lo que hemos decidido fue hacer un concierto, un festival de ópera de Lanzarote, con un evento en cada municipio de la isla, ¿no? Entonces se harán 7 eventos, arrancando con el Rigoletto el 14 de mayo, el sábado, en el Terrero de Luche, y terminando en San Bartolomé el día 8 de octubre con una zarzuela. ¿Están todas ya programadas, sus fechas, sus obras? Están programadas, tenemos que presentarlo en sociedad, vamos a hacer la rueda de prensa ahora dentro de muy poco, pero vamos, porque estamos súper centrados en el Rigoletto, que nos está haciendo un trabajo brutal, pero al final es un trabajo precioso en el que yo también estoy aprendiendo mucho. Y bueno, va a ser una ópera con todas las de la ley: coro, orquesta, solistas, vestuario, directora de escena. O sea, todo lo que conlleva un súper espectáculo de estas características. Claro. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque Lanzarote también está, a veces, la gente se apunta a las cosas, porque muchas veces sabemos que no tenemos musicales, pero te llegan algunos musicales, muchas veces no tenemos, pero pues llegan, y yo creo que la gente se apunta. Vamos al Rigoletto, porque un ignorante
como yo, pues nunca, como dices tú en Facebook, ignorante, ¿qué tal ignorante? Pues, hola ignorante, ¿no? En este caso, en el mundo de la lírica y de la ópera lo soy, pero sí he oído el Rigoletto. ¿Por qué es conocido el Rigoletto? ¿Cuál es el atractivo para que la gente que te está viendo diga, oye... A ver, para el gran público, Rigoletto seguramente es conocido por la Donna Immobile. La Donna Immobile. Que es, digamos que es la Donna Immobile. Es archiconocida. Sí, o sea, sí, es como cantar el cumpleaños feliz. Sí, sí, sí. Pero también está el caro nome, che il mio cor questo. Conozco más la otra de la Donna Claro, Immobile. Sí. pero quiero decir, Sí. es una ópera muy famosa, muy famosa también porque es paradigma del melodrama. O sea, cambia radicalmente en la época en la que se compone con sus precedentes, ¿no? Dentro del mundo escénico, dentro de las artes escénicas, ¿no? Porque desarrolla muy bien los personajes y es una historia, una trama, como las grandes tramas, que es universal y transversal a cualquier tiempo. Claro. Es perfectamente, o sea, si nos ponemos en el contexto de ricos y pobres, de nobles y plebeyos, que es el caso de Rigoletto. ¿Estas son imágenes de esa obra o es del actor que va...? No, estas son imágenes de Rigoletto de una función que se hizo en Las Palmas. Ajá, Sí, vale. sí. Y este es Antonio Gandía, que es el protagonista que va a ser el duque de Mantua con nosotros, que es un tenor muy famoso, un especialista en este rol. ¿De quién es Rigoletto? De Giuseppe Verdi. De Verdi. Sí. Verdi. Es basado en un drama de Víctor Hugo y, como te digo, tiene de todo. Tiene, como te digo, si nos ponemos en el contexto, que en este caso será tradicional de nobles y plebeyos, el palacio del duque con los nobles y los plebeyos, o en este caso el bufón de la corte, que es Rigoletto, que tiene una hija escondida precisamente porque sabe cómo son los nobles, ¿no? Precisamente que sabe que si la ven, ¿Se la quitan o la van a hacer desaparecer o le van a hacer de todo. Entonces él la protege de esta manera, ¿no? Él la protege encerrándola, ¿no? Y tenemos todo en esta ópera. Tenemos la traición, el acoso, el bullying, la venganza del subordinado, pero al final ese subordinado, que es Rigoletto, tampoco es trigo limpio, porque él paga a un sicario para que mate al duque por la afrenta que le acaba de hacer a su hija, con una víctima, que es una mujer, que es Gilda, que es la única inocente de toda la ópera desde que empieza hasta que termina, porque ni siquiera su padre es inocente, porque su padre, que es Rigoletto, que es un bufón jorobado, un tío feo, pero que su trabajo es hacer reír a los cortesanos y al duque de Mantua en el palacio del ducado de Mantua, o sea, También también es un tío poco recomendable. que es la chica, la hija es la que verdaderamente... Exacto. Entonces es una ópera llena de personajes muy oscuros, exceptuando el personaje blanco, en este caso de Gilda, que al final, como digo, es la única víctima y nadie se salva en esta ópera. Nadie se salva. Es una ópera muy oscura, muy dramática, muy potente y yo, o sea, no me cabe en la cabeza. Además es una ópera corta, que eso también es importante, que dura 2 horas. Porque la normal sería más. Son más bueno, hay óperas más largas que si no tienes a lo mejor un bagaje dentro del género, eres un poco aficionado, pues te va a costar más. Pero en este sentido es tan entendible, es tan descriptivo todo. ¿Cómo se ve una ópera? ¿Tiene paradas? ¿Una ópera se hace descanso? En este caso se hace un descanso de 20 minutos en medio. Ahí se aprovecha para echarte una cerveza o tal, hablar un rato, no sé cuánto, y se aprovecha para hacer cambios de escenografía. Entonces cuando son más largas, ¿algún parón más? O... Claro, hay largas que tienen otra pausa o incluso 3 pausas. Claro. Y claro, se alarga muchísimo. Esto es 2 horas con una pausa de 20 minutos. O sea, empieza a las 7:30 el sábado, lo vuelvo a repetir porque todavía quedan algunas entradas, no demasiadas, porque el pabellón de lucha, el terrero de lucha es un espacio muy grande, que es lo más grande que tenemos en Lanzarote, porque esa es otra de las cosas. Un espectáculo de esta envergadura no se puede llevar a un sitio donde no haya una compensación a nivel de taquilla o donde no se corresponda con lo que cuesta, porque es un espectáculo muy caro. Por cierto, las entradas están a 30 euros, que es un precio baratísimo si tenemos en cuenta lo que valen las entradas por ahí para ver una ópera con todas las de la ley, con solistas de top, de primer nivel y que están muy comprometidos además con este proyecto y
Y eso, como te digo, no me cabe en la cabeza que a alguien no le pueda gustar Rigoletto, que no entre en la trama de Rigoletto, porque es muy evidente, es muy descriptivo. Arranca la ópera y tú vas a ver a los nobles, vestidos de nobles, ¿no?, en el Palacio del Duque de Mantua, abusando de un pobre bufón que a su vez se ríe de otro noble para tener la confianza, digamos, del duque, y este lo maldice. El otro, como es un personaje que no debe tener demasiadas dotes intelectuales tampoco, porque no solo es jorobado, sino está también a lo mejor un poco angustiado por el acoso a nivel psicológico y demás, pues se cree que esta maldición es lo que le va a llevar a la tumba y está todo el rato hablando de que un señor lo maldijo en el Pero Pancho, en la ópera, y lo digo para los desconocidos, porque hay gente que dice que la ópera o te gusta o no te gusta, no sé si eso lo dirás, lo compartirás o no, pero sí es cierto que se canta en italiano normalmente, sí, ¿no? Sí, normalmente. ¿Está hecho como para que no tenga la barrera del idioma? ¿Se entiende? En este caso sí, el Rigoletto sí, el Rigoletto se entiende muy fácil. Muy fácil. ¿Y otras? O sea, otras primero, son tramas más complicadas de entender porque seguramente tienen un precedente. O sea, cuando los músicos arrancan, o sea, cuando los cantantes arrancan a cantar, ya hay un pasado que muchas veces no sabes y lo explican dentro de la misma trama. Claro, entonces, en conversación. Si tienes la cortapisa del idioma, a veces te puede costar, pero en este caso no. En este caso no es así. O sea, por eso precisamente lo que se programa es Rigoletto, ¿no? Porque es una ópera, yo creo, eso, muy descriptiva, que es muy fácil entrar en la trama y que es muy, muy impresionante. Mira, mi hermana Rosa, la primera ópera que vio en su vida, que la llevé yo al teatro, en el Teatro Guimerá en Tenerife, fue el Rigoletto, ¿no? Entonces, cuando termina ella nunca había estado en una ópera, ni tenía, porque claro, esta rama familiar hacia la ópera solo la tengo yo en mi familia. La tuya es el folclore. Les he ido un poco, a base de machaque, les he ido un poco metiendo tal, porque hay mucha predisposición en mi familia, son gente muy sensible, que está muy abierta, como digo yo, igual que yo, a todo tipo de músicas, y entonces un poco sí que han ido a todo lo que tal, y se han dejado recomendar también. Pues la experiencia con mi hermana fue esclarecedora, y siempre me acuerdo de eso. Entonces, a la hora de programar el Rigoletto me acordé de eso, ¿sabes? Cuando termina la ópera, no había acabado la música, ¿no? Hay un momento que, o sea, se puede desvelar porque todo el mundo sabe la trama de Rigoletto. Hay un momento en que al final la víctima, de la que hablábamos antes, que en una película de Hollywood tendría que ser la vencedora, aquí la víctima acaba siendo la víctima, ¿no? Ajá. Todos son víctimas de su propio personaje, pero en este caso la única inocente acaba siendo la víctima de todos, ¿no? Esto es una tragedia en todo. Una tragedia en toda regla, sí. Entonces, cuando termina la música, que es de una intensidad dramática brutal, que la orquesta tiene ahí un final, una coda final increíble, y la escena es tan fuerte a nivel de tensión, ¿no?, de drama, que en ese mismo momento me mira mi hermana llorando y me dice, qué pasada, ¿no? Qué pasada, ¿no? Sí, la sintió. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. La emoción, ¿no? Eso es lo que quiero, y sé que la gente es capaz de entrar y de emocionarse con este tipo de ópera. Es que estoy segurísimo. O sea, podría estar hablando de esto porque podría desarrollarlo más, el por qué, ¿no? Sí. Pero me encantaría que la gente fuera para que vea de verdad que es una ópera, ¿no? Que tengan la oportunidad de acceder a ese tipo de espectáculo. Porque aquí tenemos, exceptuando un teatro, todo el resto está, pero... Porque el Salinero no daba, dices tú, es pequeño. El problema del Salinero es, primero, a nivel escenográfico, es un escenario limitado para hacer cambios de escena y demás. Después, a nivel hay una orquesta sinfónica, que son casi 50 personas que se van a poner que no tiene foso el Teatro del Salinero. Entonces teníamos que sacrificar unas cuantas filas, quitarlas, con lo que eso conlleva, para meter a la orquesta. En este caso aquí, como sí que tenemos un espacio muy grande, con mucha cabida además de público, con mucho aforo, pues es muchísimo más cómodo, entre comillas, en ese sentido, aunque haya que adaptarlo todo, ¿no? Vale. Pero tenemos un super escenario, tenemos escenografía, tenemos vestuario, tenemos todo igual, todo exactamente igual, porque esa fue una de mis premisas. O sea, yo no quiero hacer un pastiche aquí que parezca lo que no es. Sí, ¿sabes? Que quiera parecerse. No. O sea, aquí tenemos todo igual a cómo se hace la ópera lo que te encontrarías con unos trajes preciosos. No, y 50 músicos, eso tiene que sonar. Claro, y coro también.
¿Comprendes? Viene un coro enorme también, hay figuración, hay, como te digo, y unos cantantes estupendos. Que al final hay otra cosa, Andrés, que yo estoy segurísimo, que es que si a la gente le sirve las cosas como tienen que ser servidas, con los mimbres necesarios, o sea, lo van a recibir. O sea, van a estar mucho más receptivos y les va a encantar. Yo es que estoy seguro. Sí, hay veces que uno se dice... No es porque sea mi proyecto, no es porque venga a hablar de mi libro, que también, pero es que para mí, que yo nací en Masdache, o sea, que me entusiasmé con la ópera con 17 años porque empecé a ir y empecé a ver, aunque yo, como te digo, ya tenía un bagaje familiar por parte de mi familia materna, pero muy escaso, muy escaso. Yo siempre he sido muy curioso y mis inquietudes las he exprimido para ver hasta dónde podía llegar, y esta fue la que se convirtió, digamos, tengo muchas inquietudes, muchas muy extravagantes, pero esta que es una extravagancia, siendo de Masdache, un tío que le gusta la ópera, que no tiene, que aunque tenga una base familiar muy musical, pero era una rara avis, ¿no? Porque estaba el folclore, o mi primo Toñín más dedicado al jazz, o la parte más dedicada a la música clásica, pero no del género lírico, ¿no? Como es mi tío Domingo, o mi padre, y claro, tenía esa predisposición, obviamente eso me ayudó, pero claro, después yo me metí y me enganché como un loco a esto, pero como un loco. El veneno. Entonces, claro, ¿por qué yo sí y los demás no? No tiene ningún sentido. Y como te digo, para alguien de Masdache que hoy, un montón de años después, vaya a ver presenciar una ópera en su isla, con todo lo necesario, es que no sabes lo que significa. O sea, yo no sé qué va a pasar por mi cabeza cuando suene el primer acorde de la obertura. Papam, 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 que además es una obertura impresionante que ya te deja ver que la cosa no va a ir bien durante toda la trama, ¿no? A mí me gusta hablar contigo porque me acuerdo una vez que te decía, no, yo una vez representé West Side Story y tú te ponías a todos los acompañas con la música. Para terminar del terrero, se escucha bien porque estos profesionales de primer orden y dices, ¿dónde me estás metiendo, Pancho? Que aquí lucha el pollo de no sé qué. Pues curiosamente tiene muy buena acústica el terrero municipal de Tías. Obviamente ha sido sin querer, ha sido una suerte que así sea. No fue por eso, por lo que lo elegimos, ¿no? Porque en principio lo que necesitamos, como te decía, es un espacio grande con cierta dotación, como en este caso el Terrero de Luz ya está muy bien, porque tiene sus butacas, tiene sus vestuarios muy bien acondicionados. Por cierto, al Ayuntamiento de Tías hay que agradecerle muchísimo cómo se han volcado con esto, porque realmente no creo que haya un evento cultural tan importante en el año en Tías y me atrevería a decir en Lanzarote tampoco, a este nivel de movimiento de masas, ¿no? Porque al final es un montón de gente la que viene a la isla. O sea, el municipio de Tías ahora mismo va a tener una vida bestial durante toda esta semana y hasta el sábado que es la función. Por cierto, que no lo he dicho, las entradas están en la Fundación Nino 10. Entran en la página web y ahí pinchan en el Rigoletto, comprar entradas y ahí las tienen. Como te digo, quedan unas 150 entradas que del aforo, que es muy grande, está muy bien tenemos esta semanita ahí. Como se ha vendido. Sí, yo voy a hacer todo lo posible. Como Santiago Seguro, vas a tener que ir con las camisetas. Como te digo, todo lo posible, más allá de que venga a hablar de mi libro, para que la gente, por favor, intenten ir y ver una ópera, aunque sea una vez en su vida. Aunque sea por una vez en su vida. Porque estoy seguro que les va a encantar, que se acordarán siempre. Y además, quién sabe, a lo mejor creas una afición que es una afición preciosa, La música es un sitio precioso, que no sé cómo más decirlo. Lo estás vendiendo bien. Dos últimas preguntas porque, ya casi estamos, te tienes que ir y no estamos cumpliendo el tiempo. Proyectos tuyos a corto plazo, porque hay que destacar que Pancho no va a cantar, ya lo ha dicho, es la dirección artística, pero... Bueno, de hecho voy a hablar de los que van a cantar. Pero, sí, comenta, pero también lo tuyo también, no sé si... Sí, ahora sigo. O sea, el elenco está formado por un grupo de artistas de muy primer nivel. O sea, hasta Antonio Gandía, que era el personaje que hemos visto en las imágenes. Personaje del Duca de Mantua, que lo va a interpretar él, que es un hombre que ha cantado en la Scala de Milán, en el Teatro Real, en el Liceu, un especialista dentro del rol del Duca de Mantua. Además, fue alumno de Alfredo Kraus. Por lo tanto, es no solo un especialista dentro del rol del Duca de Mantua, sino que lo hace de un modo
muy elegante, muy a la Kraus, ¿no? Y eso es algo muy interesante de escuchar y de sentir, ¿no? También. Tenemos el Rigoletto de Borja Quisas, que es un barítono con una carrera impresionante, que además está enamorado de Lanzarote, viene siempre de vacaciones, entonces un poco por eso también lo embauqué en esta historia, está encantado con el proyecto. También un barítono con una carrera tremenda, Liceu, Real, La Coruña, Pamplona, Valencia, o sea, todos los teatros así, y en los teatros internacionales también, Fenice de Venecia, etcétera, ¿no? Y después está Ruth Terán, que es la soprano, que también ya hablamos de perfiles que son carreras más incipientes, que están empezando con muy buen pulso y que están cantando mucho y que yo confío mucho en ellos. Está Blanca Valido, que pertenece también a este perfil, que es una mezzosoprano de Gran Canaria de mucho y muy alto nivel, que está también empezando, digamos, ahora a hacerse un camino profesional. Y después hay muchísimos canarios. Tenemos a Borja Molina, que es de aquí, de Tinajo, que va a ser uno de los personajes importantes. Está la Giovanna y la condesa de Cheprano, que será Silvia Sorita, que es una mezzosoprano de Gran Canaria también. Orlando Nis, que aparte de ser el fundador de Cervezas Malpey, es un gran tenor y va a ser otro de los personajes, el Borsa. Y así, Bor Ortega, que es un tenor de Gran Canaria, que hace otro de los personajes. Marullo, que es un barítono de Tenerife. Samuel. Esa es otra de mis premisas, aprovechar todo el talento canario, que hay mucho y muy bueno, y todo estará dirigido por la directora de escena Georgia Guerra, que es una directora de escena romana, que tiene mucha relación con Canarias porque está casada con un señor de Tenerife, y viene mucho para acá, tiene niños y tal, y conoce perfectamente el tema canario, pero es muy buena, una experta. Y el director de orquesta, Fernando López Briones, con la orquesta Gaos. Y entre todos, la media de edad, a lo mejor son de 38 años. O sea, estamos hablando de una media de edad muy joven para ver una ópera, y por tanto es sumado también a ese compromiso que tenemos que tener los músicos con nuestros colegas, ¿no? De darle también la oportunidad a gente joven y sobre todo a gente canaria, que es muy difícil que tengan este tipo de oportunidades. Bueno, pues dicho queda. Y mis proyectos, voy ahora al Teatro La Zarzuela. Te lo has comido todo, ahora voy al Teatro La Zarzuela a hacer el Barberío de Lavapiés justo cuando termine, empiezo el 15 de este mes, de mayo, empiezan los ensayos y tendré ensayos durante todo el mes, tendré las funciones en el Teatro La Zarzuela, como digo, durante todo el mes de junio. Después hago el Love Gesang, segunda sinfonía de Mendelssohn en Galicia, en el auditorio, en el Palacio de la Ópera de Galicia, y después muchas cosas más. Seguimos con el Festival de Ópera de Lanzarote, que como te digo, ya diré el resto de actos que quedan, que son muchos y muy interesantes, pero como digo, el pelotazo es el Rigoletto, que es el pistoletazo de salida también, empezando muy fuerte y, por qué no decirlo también, con bastante ambición, porque al final creo que hay que creer en esto, hay que creer en el conjuro del arte también, que la gente se vuelque con estas historias y que vea que se podemos también. Lanzarote puede ser ejemplo cultural, podría serlo perfectamente, y aunar este tipo de actos, este tipo de eventos, este tipo de festivales a lo que ya ofrece culturalmente la isla, ¿no? Creo perfectamente en eso. Muchas veces los canarios pecamos de poco perseverantes, no es mi caso, pero pecamos de poco perseverantes, y creo también de cierta displicencia a, bueno, pues no sé, esto no se hace aquí, porque ¿cómo voy a ver yo una ópera? Pues sí, se puede, y además está con todas las de la ley. Se puede hacer con todas las de la ley. Al mismo nivel de en cualquier sitio que lo podrías ver. Pancho, ha sido un verdadero placer, que haya mucha suerte y que si sirve esta entrevista también para llenar esas últimas plazas también y crear también pues hábitos, ¿no? Y que luego la gente luego siga todo este festival y este circuito. Pancho, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encantado. Las palabras de Pancho Corujo, tenor, en este caso director artístico de esta obra, en este caso Rigoletto, que se celebra en el Terrero de Tías este sábado 14 de mayo. ¿A qué hora era? A las 7:30. Son 2 horas con una pausa, o sea que vayan
vayan bien comidos y con tranquilidad. Y luego nada, lo que ha dicho, ¿no? Que se crea este festival de ópera de Lanzarote y cada municipio tendrá su cita, es decir, esta Tocantía. Bueno, ya los que le vayan cogiendo el gustillo saben que tienen nuevas citas, lo ha dicho Pancho, van a tope con un cartel tremendo, con músicos, con escenografía, como si se pudiera ir a Madrid a ver una obra. Y yo creo que estas cosas son complicadas, organizar, duele un poco la cabeza y hacer las cosas bien, y la verdad que el esfuerzo que está haciendo Pancho es digno de cualquier mención. Nosotros sin más nos despedimos, pasemos una feliz tarde.